Tengan muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este encuentro que hacemos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde sobre la Santísima Virgen María. Un conversatorio, una charla, un interactuar con ustedes a través de estos medios. Especialmente el día de hoy vamos a hablar sobre un dogma muy importante. La vez pasada estamos hablando sobre el dogma de la Madre de Dios, luego el dogma de la Asunción. Hoy vamos a hablar del dogma de la Inmaculada Concepción. Así que les invito para que juntos podamos compartir, también aprender sobre la Santísima Virgen María. Hoy, como siempre, allá atrás está el Padre Alejandro, que maneja todo este tema de los sistemas. Yo soy más joven que él, pero yo me enredo con eso, así que él tiene más agilidad que yo. Y les invito, primero de todo, a partir con una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos al Señor Todopoderoso que por medio de su Espíritu Santo nos abra el pensamiento, nos abra el corazón para poder entender aquellas cosas que queremos aprender, sobre todo sobre su Santa Madre, la cual trajo a su Hijo al mundo, la cual engendró a ese Hijo y que nos ha dado la salvación a través de su Hijo. Entonces les invito a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Muy buenas tardes a todos. Me toca estar detrás de las pantallas hoy día, así es que con la otra cámara del celular nos ponemos hacia adelante o hacia atrás. El hermano Will está en clases de teología a esta hora y es el que en general nos maneja las redes, así que hoy día transmitimos solo por Facebook. Estoy en este lado del teléfono para saludarlos. Le damos la bienvenida a varios hermanos nuestros, los vamos a ir nombrando. Por favor, todas las imperfecciones me culpan a mí. A la señora Carmen Barahona, del EM, obviamente, de San Lázaro. Anita Riveros, a la señora Olga Yéndez, Ana María Díaz, a María Teresa Morgado, la Marité, por algo está también la Carmen Barahona, la amiguis, Héctor Gómez de nuestro coro, Marcelo Sandoval, bienvenido desde, me imagino, Ponta Porao pero en Brasil. Eva Daza de Guadalupe, la señora Adrianita, Naxi Segueri, Karen Elizabeth Velázquez Díaz, que viene a misa muy seguido. Hoy día, en este camino de espiritualidad mariana, nos toca, como decía el padre Unei, la Inmaculada Concepción. Voy a hacer yo la exposición y después todas las preguntas que quieran a él o a mí y los comentarios que ustedes puedan hacer. Fíjense ustedes que cuando se apareció la Virgen Santísima en Lourdes, en Francia, a Santa Bernardita, el gran anuncio que hizo al final de las apariciones, cuando ella le pregunta por qué le había pedido el cura del lugar, pregúntale quién es, porque ella no la lograba identificar, y dice: yo soy la Inmaculada Concepción, una palabra que en el 1800 no era del público conocida, sino que había sido publicada un dogma por parte del Papa de la época que proclamaba a la Virgen María concebida sin pecado original. Entonces ya esa palabra nos indica que estamos hablando de teología, no de biología, sino teología. Estamos hablando de verdades reveladas, verdades que están en la palabra de Dios y que hay que buscarla, hay que sacarla, ¿no? Y lo otro era lo que ya hemos dicho también en otros momentos, el sentido que se llama sensus fidelium, el sentido de los fieles, lo que la iglesia y las comunidades creyeron siempre sobre la Virgen María. ¿A qué se refiere esta verdad de teología? Es decir, que se saca desde la revelación, que siempre la iglesia asumió a la Virgen María, por eso hablábamos antes de la Virgen María, como la Inmaculada Concepción, es decir,
la que fue concebida en el seno de su madre, que la tradición la identifica como Santa Ana, sin lo que nosotros el día del bautismo recibimos por gracia, por milagro, la purificación del pecado original. Es decir, muchas veces se ha provocado cierta polémica sobre qué es el pecado original. Antiguamente, una visión muy moralista de la fe cristiana, se identificaba el pecado original como una especie de pecado sexual y quedó por siglos mezclado esta idea del pecado original con las relaciones que tienen el hombre con la mujer, como si fuera un pecado, ¿no? Y se hizo pecaminoso en el fondo, se miraba muy mal la intimidad del esposo o la esposa fundamentalmente, porque era parte del pecado. Entonces, ni bueno ni malo, es humano, y así se hacen los hijos, etcétera, etcétera. Sino que cuando se habla del pecado original, no tiene nada que ver con que Adán y Eva tuvieron hijos, sino que hay una gran verdad ahí, escondida en la desobediencia. Quizá esto es lo que hay que alargar un poquito para que lo podamos entender. En el libro del Génesis, en el segundo relato de la creación, aparece una especie de oferta, ¿no? Dios creó al hombre y la mujer, vio que era muy bueno, lo que proclamamos, por ejemplo, en la vigilia pascual. Vio que era muy bueno, a imagen suya los creó, a imagen de Dios los creó, y atardeció, amaneció, ¿no es cierto? Termina la semana con la creación del hombre como rey, soberano de toda la creación. El Salmo dice apenas inferior a los ángeles, dotado de toda la visión del bien y de la bondad que Dios le había dado. Y aparece una condición: haz lo que quieras en este jardín, esa imagen poco mítica del jardín del Edén. Todo es para comer, todo es para vivir, todo es para tu felicidad, pero no hagas esto. Hay una condición, que es la libertad, es decir, la libertad de decir, veo lo bueno y yo elijo si lo quiero o no. Entonces aparece un personaje misterioso personificado en la serpiente, que le dice la primera mentira: ¿es verdad que no pueden comer nada de lo que hay en el jardín? Y el hombre se da cuenta y dice, no, no es verdad, podemos comer todo lo que hay en el jardín, menos el árbol que está en el centro, es decir, sin confusión, en el centro, porque sabemos que si comemos, moriremos. Segunda mentira, no van a morir, le dice la serpiente, ¿no es cierto? Y entonces le pone en duda la palabra de Dios, la promesa que le hace de inmortalidad. No morirán. Dios sabe que si comen, serán como dioses. Tercera mentira, porque ya lo éramos. Creados a imagen y semejanza, teníamos un origen divino, somos hijos de Dios, eso es lo que proclamamos por Jesucristo. Hay tres mentiras. Es verdad que no pueden comer nada, que Dios les prohibió todo. Es verdad que se van a morir cuando sabíamos que eran muy mortales. Es verdad que Dios sabe que si ustedes le desafían, ¿no es cierto? Porque van a ser como dioses, le van a hacer competencia a Dios. Y el hombre creyó eso, le entró la desconfianza al plan de Dios, la desconfianza al designio de Dios. Eso, mis queridos hermanos, Padre Oney, es lo que siempre enseñamos como el pecado original. Eso se hereda, esta desconfianza de lo que Dios quiere con nosotros y para nosotros. Esa desconfianza es lo que llamamos el pecado original, desobedecer el plan de Dios. En todos los ámbitos, entre los 10 mandamientos, entre el amor a Dios y al prójimo, entre nuestra propia naturaleza, nuestros instintos, porque somos animales, ¿no es cierto? No le creemos a Dios. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios es tan bueno hacer esto? Ese es el pecado original, desafiar a Dios, desafiar a Dios. Cuando entendemos eso, y viene después este diálogo, que Dios viene por el jardín y le dice, ¿dónde estabas que yo te buscaba? Y dices que me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Qué sé yo? Como que entró la voz del angelito malo, ¿no es cierto? Que le dice, ¿por qué desafías a Dios? Y ahí viene el cuarto pecado del pecado original. La mujer que me diste me dio de comer. No fue capaz de asumir su propia responsabilidad. Como el borracho que llega a la casa y dice, me dieron de beber. Mis amigos me obligaron a tomar. O cuando dice, no me di cuenta y lo gasté todo. Y uno dice, ¿por qué asume tu responsabilidad? Esa es la falta que se comete en el pecado original. No asumir el plan que Dios tiene con nosotros y para nosotros, para nuestra felicidad, pero desconfiar de lo que Dios nos regala.
de lo que Dios nos pone cada día. Eso es el pecado. Entonces hay una promesa que me gustaría que el Padre Oney, tiene la Biblia en la mano, se las pudiera leer cuando hay esta separación, como una especie, entre comillas, enojo de Dios. Escuchémosla. Vamos a poner la cámara hacia el otro lado. Bueno, como el Padre Alejandro les iba compartiendo, el primer libro de la Biblia, el Génesis, que significa el origen. Los estudiosos de la Sagrada Escritura llaman a este texto, que les voy a leer, el protoevangelio, que quiere decir el primer evangelio que se habla o se da a intuir que es la Virgen María la que aparece. Y es el capítulo 3, versículo 13 al 15 del Génesis. Dice: dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué has hecho eso? Y contestó la mujer: la serpiente me engañó el primer evangelio que se habla. Dijo luego Yahvé a Dios a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Maldita serás entre todos los ganados. Maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza, y tú le acecharás el calcañar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ponga? Por favor. Entonces vemos aquí lo que decía el Padre, cómo la serpiente, la representación del mal, como la serpiente, llamémoslo así de alguna manera, es aquel que divide lo que está unido. Y cómo aparece en esta imagen, el primer evangelio, protoevangelio, que habla de la Virgen María, la mujer. La mujer en ese momento es Eva, la madre nuestra, que cae en desgracia junto con Adán, en el pecado. Pero también le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Se refería a la Santísima Virgen María. Y la amistad nace entre la Virgen María y su descendiente, viene siendo el Señor Jesús. Por eso muchas veces a la Virgen María la representan en las imágenes que ella tiene, aplastando o encima de la cabeza de la serpiente o de la cabeza del dragón, porque quiere decir que ella, como madre del Señor, también aplasta la cabeza del enemigo. Y por eso hay enemistad entre él y ella, entre Jesús y la serpiente para siempre. Muy bien. Entonces, ¿por qué nosotros leemos este relato del que se llama, los antiguos padres de la iglesia le decían el protoevangelio, es decir, el que está en el inicio, el más antiguo, ¿no? Porque hay una promesa ahí. Lo que decía Padre Oney, una separación entre ti y la serpiente, entre la mujer a la que le está hablando Eva, no Eva Daza, que está participando del programa, sino la varona, la que fue creada desde el varón y son iguales en dignidad. Aparece ahí, dice, entre tú y tu descendencia, los hijos que nacen de ti, y la descendencia de los hijos de aquellos que mintieron, que desobedecieron. Y dice, tú le vas a aplastar la cabeza, mientras la serpiente y su descendencia siempre tratará de morderte el talón, es decir, de hacerte caer, ¿no? De hacerte equivocar. Ese es el pecado original, esta lucha eterna entre los hijos de Eva, la primera mujer, la varona de la que fue formado el género humano, y la descendencia del mal y del maligno, que siempre está poniéndonos trabas en el camino. Por eso se llama protoevangelio, una promesa. Y los padres de la iglesia, en los primeros siglos, cuando descubren el rol de la Virgen Santísima, ¿qué es lo que hacen? Sencillamente se ponen en el plano de leer el libro del Génesis y decir, esa mujer es María. La primera descendencia, la de Eva, vivió amenazada por la serpiente y fue derrotada de alguna manera. Entonces miraron a la Virgen María como una segunda Eva, la madre de una nueva creación, la madre de un nuevo trato entre Dios y los hombres, la madre del Nuevo Testamento.
ya no nace de la mentira y de la desobediencia, sino que ésta nace de un plan nuevo que Dios tiene para toda la humanidad. Por eso era necesario que se cortara la creación en una sola persona, María, para que todo lo que nazca de ella sea santo. Por eso hablamos de la Inmaculada Concepción, es decir, no es que si San Joaquín o Santa Ana lo que hicieron como marido y mujer, no tiene nada que ver eso, tiene nada que ver, no es eso el problema de la concepción, sino que Dios puso la semilla de la vida de María en el vientre de Santa Ana, ¿no es cierto?, sin esta maldad, sin esta lucha entre aplastarle la cabeza a la serpiente mientras la otra la hace caer. Nace de la pureza. Por eso se concadena las demás conclusiones. Nace, ¿no es cierto?, y concibe a su hijo en la virginidad. No hay concurso de los antiguos hijos de Adán. No hay concurso del Antiguo Testamento, de los frutos del primer paraíso, sino que todo es nuevo, todo es nuevo. Fíjate, Padre Oney, que en la Pascua judía, cuando se celebra la Parasheve, que se llama la preparación a la Pascua, la mayoría de los judíos limpian la casa y levantan hasta la última pizquita de pan. Lo que queda antiguo, todo lo añejo, todo lo que tiene que terminar ahí, porque la Pascua trae todo nuevo. Mira qué linda la simbología. Ni una pizca de pan, todo. Y nosotros en la liturgia hemos recogido eso. En el Viernes Santo consumimos toda la hostia, porque las que se consagran en la noche de la resurrección tiene que ser todo nuevo. No puede quedar como hostia ni nada, todo nuevo. El cirio es nuevo, tiene que ser un cirio crudo, virgen, como para graficar desde Jesús para adelante hay una nueva creación. Y en el cirio pascual, esa vela grande, ¿qué es lo que dice? Cristo, el alfa y la omega, el principio y el fin, tiene el año que comienza, es decir, con Cristo todo es nuevo, y si Cristo es podríamos decir, el brote de una nueva humanidad, el hombre nuevo nace desde la pureza, nace desde la purísima concepción, nace de aquella que no trae consigo las consecuencias del pecado original. Por eso hablamos de la purísima, la toda santa, por eso nosotros decimos fíjense que ahora que está, perdone que me saca del tema, Santa Sofía, que ahora la volvieron a hacer mezquita, era un museo, y antes la construyeron los cristianos en honor a la Virgen Santísima. Y se llama Pan Agia Mariae, es decir, la toda Santa María. Esa es la catedral de Santa Sofía, que tiene una mezquita en Estambul. La toda Santa María, ¿no? Después del concilio de Éfeso. Imagínate, qué dolor hoy día ver cómo el mundo musulmán desprecia toda esta tradición 2 veces milenaria. La Panagia María, decían, es decir, la que tiene toda la santidad de Dios, llena de gracia, y por eso ha nacido inmaculada, es decir, sin pecado original. Seguimos saludando a Patricia Sotelo, nuestra querida Adrianita, Katy Lorena González, a Samuel Humberto Sarmiento, Erika Leighton, Karen Elisa, ya la había saludado. Bienvenidos todos. Hola Padre Alejandro, para todos bendiciones, que esa es Patricia Sotelo de Rancagua. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla, algún comentario, por favor háganlo, o seguimos hablando de teología, que es lo más entretenido que hay. Padre Oney, ¿qué nos quiere aportar de este tema? Bueno, recordando lo que decía el Padre, especialmente San Pablo habla del nuevo Adán, es decir, el antiguo Adán pasó, el nuevo Adán es Jesús. Y ahí algunos padres llaman a la Virgen María la nueva Eva, desde antes prefigurada, porque aparece en el Génesis. Y esta nueva Eva, al igual que el nuevo Adán, dan un nuevo camino, una diferencia en la vida. Llega lo nuevo, se acaba lo antiguo, ¿no? Y especialmente hay una parte muy importante donde escribía: igual que la serpiente nos hizo caer en la muerte a través de un árbol, del fruto prohibido, el mismo Jesús también ha vencido la muerte a través de un árbol, el madero de la cruz. Por eso ella ha sido vencida y la muerte ha pasado porque es el pecado en que hemos caído, y el mismo Señor lo ha vencido a través de su sacrificio, algo muy bonito. Pero también en el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 12, dice de la siguiente manera. El Apocalipsis es el último libro de la Sagrada Biblia. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 2 estrellas.
y estando encinta gritaba con los dolores de parto y las ansias de parir. Apareció en el cielo otra señal y vio un dragón de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Con su cola arrastró la tercera parte de los astros del cielo y los arrojó a la tierra. Se paró el dragón delante de la mujer que estaba a punto de parir para tragarse a su hijo en cuanto le apareciese. Parió un varón que la ha de apacentar a todas las naciones, con vara de hierro, pero el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. La mujer huyó al desierto en donde tenía un lugar preparado por Dios, para que allí la alimentase durante 1270 días. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. En esta parte también, esto hay que poner cuidado porque este es un libro del Apocalipsis, ¿no? Un género literario que trabaja mucho con figuras y que hay como que ir descifrando. Sin embargo, los que han leído este libro también aseguran, incluso aquí en la Biblia Nácar Colunga, que es de la Iglesia Católica, dice el dragón y el Mesías, porque están hablando más o menos de lo mismo, como Juan el profeta va viendo a la Virgen María, que ella desciende del cielo. ¿Por qué? Porque está libre de todo pecado. Es la madre de Jesús, pero a la vez da a luz a ese hijo que ha de cambiar la historia, que ha de destruir el dominio que tenía Satanás sobre el mundo. Y es importante también aquí hacer, llamémoslo así, la relación con el libro del Génesis, con el protoevangelio. La mujer es María, la misma mujer que le dice Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la serpiente ya no es solamente una serpiente, aquí aparece en la figura de un dragón, el mismo mal que va a hacer el daño. Entonces lo que hace Juan el profeta es mostrar la misma cosa, pero de otra manera. Cómo el Señor cómo el Señor nace y cómo va a dominar sobre el mal. Buen aporte. Tú sabes, mi querido Padre Oney, que con la iglesia ortodoxa, que es la tradicional, no la de los apóstoles, ya hemos hablado de la iglesia ortodoxa, la que está en Oriente, ¿no? Que fue en algún momento capitaneada por la iglesia de Constantinopla, que hoy día es Estambul y Turquía. Ahí sobre todo prima la tradición de San Juan, que fue el que se llevó a María a su casa, ¿no? Y ellos tienen una devoción enorme a la Madre de Dios, lo mostrábamos estos días en los íconos. Tú sabes que hay una especie de pelea, una discusión sobre el dogma de la Inmaculada Concepción a partir justamente de lo que ellos creían. La panagia, eso es la toda santa, la que más santa de todos los santos, sin embargo no aceptan el dogma. Sí. ¿Sabía eso? Y se quería compartir a los hermanos que están en este programa. Cuando el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, la encíclica Ineffabilis Deus, ¿no? Fue la que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, y decía: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme, constantemente creída por todos los fieles. La definición dogmática. Le cayó pésimo a los hermanos ortodoxos, que son hartos, son 1.000 millones también. Le cayó pésimo. Y ellos hicieron una declaración. Dice: no creemos que el pecado original tenga esta visión jurídica, que un pecado no se hereda, decían. Y bueno, que es la opinión también de los luteranos, ¿no? Que un pecado no se hereda, decían ellos. Nosotros afirmamos que sí. O sea, la desobediencia de Dios es culpa del Pelagio, otro gran teólogo que se separó de la iglesia. Entonces, los hermanos ortodoxos se molestaron harto, hicieron una declaración que fue muy interesante. Decía: en la iglesia católica apostólica ortodoxa, dicen ellos, no romana, ortodoxa, no compartimos la decisión de la iglesia romana, que después de más de 1800 años de cristianismo decide imponer un nuevo dogma de fe. Creemos que esto es producto de que en Occidente se desarrolló una visión de la doctrina del pecado original de carácter jurídico. Cierta razón tienen. Errónea para nosotros, dice, que implica la transmisión de una culpa, de una mancha moral, de una incapacidad esencial
para conocer y amar a Dios. Mira qué interesante, no son gente que no piense. Y de repente dicen, creemos que es toda santa por su libre decisión, exaltan su libertad. Creemos que es toda santa por ser discípula perfecta de su Hijo Redentor. Perfecto el argumento. Y sin embargo, estando en desacuerdo, ellos complementan lo que a lo mejor el dogma no contiene, ¿no? Lo redujo solo a la culpa del pecado original, y los ortodoxos en su tradición 2 veces milenaria, legítima también, dicen es toda santa, concebida sin culpa, en el sentido de que concebida por el amor infinito que Dios le tenía de modo particular para ser la madre de su Hijo. Por eso es toda santa. Por eso dicen panagia, es decir, toda santa. Imagínate que un dogma no rechaza la doctrina ortodoxa, y la doctrina ortodoxa complementa el dogma que a lo mejor es un poco reductivo solo a una culpa. Interesante esto. Ojalá que a la gente le guste, porque a nosotros nos hace vibrar, profundizar los misterios de la Virgen Santísima. Tengo el computador aquí en la mano, porque como soy medio ciego me tengo que acercar mucho a la pantalla para ir viendo si hay alguna pregunta, alguna cosa. Querido Padre Oney, se van en puro... Espera, ¿qué dice? Naxi Seguere, Adán y Eva destina a la humanidad a pecar, con la Virgen María y Jesús la humanidad fue redimida del pecado. Yo aclararía un poco el concepto de destinar, porque siempre son nuestros actos de libertad. Claro, lo que pasa es que dentro de la teología existe también la predestinación. Eso fue un tema que tocó mucho San Agustín de Hipona. Y la predestinación nace precisamente con personas, por ejemplo, como la Virgen María. Ella fue predestinada porque el Señor puso en ella una gracia especial. Sin embargo, el destino es algo muy marcado dentro de la mitología y el modo de pensar de los griegos y de los romanos. Ellos hablan mucho de la fatalidad, y para ellos el destino ya estaba hecho. O sea, lo que usted hacía no era por libertad, sino porque ya estaba escrito. Alguien ya lo iba hecho de esa manera. Sin embargo, dentro de la fe cristiana, dentro de la fe en Dios, el destino no puede existir en ese sentido, como todo lo fatal, sino que hay una libertad del hombre. Por eso el Señor, cuando entra en diálogo con ellos, Él le dice: de todos los árboles del campo podréis comer, pero de este no. Él le está aconsejando, no los está obligando, porque si los hubiera obligado, pues no hubieran caído en pecado. Pero el Señor le da la libertad a esa persona de poder escoger entre lo que Él dijo y lo que no dijo, ¿ya? Entonces ellos caen en ese pecado. Por eso es muy importante encontrar esa parte de los dos caminos, donde dice el Señor: estrecho es el camino que lleva al cielo, y amplio es el camino que lleva a la perdición. Pero usted tiene la libertad de poder escoger el camino. Eso es lo que le deja el Señor a ellos. Por eso el Señor es muy respetuoso de la libertad de la persona. Por eso cuando Él va y le pregunta a los apóstoles: sígueme, Él no le dice: los obligo a que me sigan, no, síguenme. Y después nos dice a nosotros, creo que es en los Hechos de los Apóstoles: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les pido. Pero nunca está obligando a los otros a que lo sigan. Lo mismo, Adán y Eva eran libres, totalmente libres, para poder decidir qué querer hacer con sus vidas. Eso fue lo que nos entregó Dios, y que es algo muy hermoso. Y luego, en la vida, entonces las personas tenemos esa capacidad de decisión, de libertad, de seguir a Jesús o no seguirlo, ¿no? De hacer lo que hacemos o no hacerlo. Y es importante porque entonces, si fuéramos obligados por Dios, entonces no habría libertad. Y Dios sería injusto. Porque entonces, si yo ya estoy, llamémoslo así, predestinado, tengo el destino para ir a matar a alguien, pues ya lo mataba, porque eso está hecho por Dios. Entonces, en ese sentido, Dios sería injusto. Pero Dios, como es justo, nos ha dado la libertad, y desde esa libertad Él nos, llamémoslo así, aplica ese juicio de justicia, pero desde la libertad. Lo mismo, el Señor libremente dice: mi vida no me la llevan ustedes, yo libremente la entrego, porque el Señor también tenía libertad para decidir. Y por eso cuando Él está allá en Getsemaní dice:
Dios mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Él está libre para decir, quiero morir en esa cruz o no lo quiero hacer. Sin embargo, en ese momento Dios le da esa capacidad, el Padre, para poder seguir adelante con la misión. Pero siempre es desde la libertad. Algo que el demonio, en esa forma de la figura de la serpiente, en esa forma del dragón, él sabe muy bien que el hombre es libre. Y por eso, recordemos las tentaciones en el desierto. Él sabía que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, que estaban las dos naturalezas en él. Y él trata de hacer caer a Jesús por medio de la libertad de hombre. Por eso lo tienta 3 veces, a ver si cae en ese pecado. Pero como él es Dios, él también vence eso a través de su capacidad, de su fe, de su amor. Por eso hay que poner cuidado ahí. Entonces no estamos destinados, nosotros tenemos una libertad. La que sí fue predestinada fue la Virgen María. Sin embargo, ella también tuvo la libertad de decirle sí o de decirle no al ángel cuando se le presentó. Qué bien, Padre Oney. Fíjate que a mí me gusta que la gente aprenda cosas, entonces cuando uno toca temas así, a veces nos hemos quedado solo con el Ave María, el mes de María nomás, pues entonces es entretenido que la gente vaya como descubriendo más cositas. Recién, antes de la intervención del Padre Oney, siempre recordamos que la iglesia está dividida, ¿no? Es decir, distintos ríos, misma agua. La iglesia ortodoxa es tan válida, tan maravillosa en su liturgia, en sus tradiciones, en sus signos, en su concepto de santidad. Los monjes ortodoxos son muy rígidos en su vida. Yo les leía recién que cuando el Papa Pío XI proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, a ellos no les gustó para nada. No porque no creyeran en la Virgen, porque son los principales defensores de la Virgen. Y lo dejan muy claro y enojado. Dicen, ¿cómo es posible que en el milagro de la concepción humana se vaya a transmitir una culpa? Hoy día es un tema que es muy popular en la gente. ¿Para qué bautizarlo? Por el pecado original, dice la gente. ¿Qué tiene que ver el pecado en una guagua? Entonces nosotros decimos, bueno, es lo que nos ha enseñado la Iglesia 2 veces milenaria, que es la culpa que se transmite y se nos libra por el pecado. Y ellos en la Iglesia, para continuar en lo que yo les decía y enriqueciendo un poco tu discurso, dice, en la Iglesia honramos a la Virgen María, Madre de Dios, sobre todos los santos, dicen los ortodoxos. La no aceptación del dogma de la Inmaculada en nada disminuye nuestro amor y veneración por ella, solo lo aumenta, ya que siendo una mujer plenamente humana, llegó a ser la más grande entre todos los santos. Sabemos entonces que todo lo que hizo, lo hizo por amor y convicción, no por estar obligada o ser distinta a nosotros. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Separado, pensando distinto, amando lo mismo. Mira qué maravilla el texto. Te quería compartir, junto con la gente que nos acompaña hoy día, un himno a la Inmaculada Concepción ortodoxo, que no aceptan el dogma, pero creen en que María fue concebida sin pecado original. Y es un himno a la Santísima Virgen. Dice, hoy se rompen los lazos de la esterilidad. Imagínense ustedes, Sara, Isabel, la madre de Juan el Bautista, todas estériles que por obra de Dios van a ser madres. Dice, hoy se rompen los lazos de la esterilidad. Dios ha escuchado las oraciones de Joaquín y Ana. Les ha prometido más allá de todas sus esperanzas portar a la doncella de Dios. Doncella, partenos en griego, Virgen de Dios. Por quien el único incircunscrito nació como hombre mortal. ¿Quién comandó a un ángel a clamarle, regocíjate, oh llena de gracia, el Señor está contigo? Mira qué maravilla. Esta es la iglesia oriental, ¿no? La de Jerusalén, Grecia, Turquía, Rusia, Bulgaria, qué sé yo. Como dice, en nada quita el amor que tenemos a la Madre de Dios. Entonces, los dogmas tienen esta particularidad. La iglesia los fijó como un clavo y ellos lo mantienen en el aire diciendo, no necesitamos un dogma, creemos en la Virgen de igual manera. Interesante. Te doy la palabra, hermano querido. Por aquí hay unos comentarios, te los doy mientras los bajo. Bueno, entonces vemos que la Virgen María, como decía ahí, ella fue libre para poder decidir qué hacer en ese momento. Cuando el ángel se le presenta,
ella dice que sí, tiene pleno uso de la libertad. Y es importante esto porque muchas veces existen ideologías, existen movimientos en la humanidad que dicen que la Virgen María fue como poco libre en esa elección, como que ella no tenía capacidad de raciocinio, llamémoslo así, capacidad de razonar. Pero la Virgen fue muy libre en ese momento de decirle sí. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, hermanos y hermanas, que durante la gestación de la palabra de Dios se daba ese tema de la lectura en las sinagogas, pero también la lectura oral, el contar qué era lo que iba pasando en el pueblo de Israel. Y una de las grandes promesas que había en el pueblo de Israel era la venida del Mesías, el esperado de todos los tiempos, aquel que iba a dar al pueblo de Israel la libertad, aquel que iba a dar al pueblo de Israel el significado verdadero de su religión. Y la Virgen María, también como buena israelita, ya estaba esperando a ese Señor, porque ella también lo esperaba. Como buena israelita, ella también tenía fe en el Señor. Por lo tanto, entonces uno dice, bueno, y la Virgen María solamente gestó al Señor en ese momento que se le aparece el ángel, claro, pero la Virgen María, mucho antes, ya tenía al Señor Jesús en su corazón, ya tenía al Mesías en su corazón, porque ella creía en Él y ella vivía por Él. Por lo tanto, ya en su corazón estaba la semilla de Jesús mucho antes de que el ángel le hubiera dicho que iba a ser engendrada en Él aquel que iba a salvar a la humanidad. ¿Y por qué? Porque ella era un anahuín, dice la palabra, es decir, aquellos pobres de Israel que esperaban al Señor. ¿Qué es un anahuín? Aquel que espera todo de Dios. Por eso la Virgen María ya lo esperaba. Y otra cosa importante, ya conociendo el misterio de ella, bueno, el Señor, cuando el ángel le dice, llena eres de gracia, era porque el Señor ya la iba preservado del pecado original para que ella engendrara al Señor Jesús en su vida. Por lo tanto, vemos entonces en la Virgen María también la promesa hecha a Adán y Eva cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y ella aplastará tu cabeza y tú le herirás el calcañar. Entonces vemos ahí de una vez la promesa en la Virgen María. Muy bien, muchas gracias, padre. Saludamos a Erika, a Lisa Loyola, que se nos ha unido. Anita Rivero, no sé si la había saludado, Carmencita Espinosa. Nuestro hermano William Quintana, si no me equivoco, es de Ecuador. Dice, fue muy valiente la Virgen María al aceptar ser la madre de Jesús, sabiendo que su hijo sufriría. La Virgen de todos los pueblos es corredentora en el sufrimiento. Qué lindo comentario. Muchas gracias. Está Iván Quijada, de nuestra congregación de la parroquia de Guadalupe. Un saludo a Iván. Y Ana María Díaz Berríos dice, la Virgen María fue obediente al Padre en la llena de gracia. Lindo, me encantan estos comentarios. ¿Algún comentario más? Sí, mire, sobre la persona que escribió Quintanas. Sí. Mire, sí, y yo le agregaría algo, lo que él ha comentado, algo muy importante. En Israel, cuando una mujer resultaba en embarazo, si no se sabía de quién, a las mujeres las apedreaban. Se llama lapidación, porque esa era la ley de ellos. Y la Virgen María, cuando dice sí, ella sabe el riesgo que está corriendo. Es su vida la que pone en riesgo. A ella se la pueden quitar, a ella la pueden apedrear. Sin embargo, ella dice que sí, porque ella es el Dios el que le ha hablado. Sin embargo, también podemos mirar un poquito la mirada de José. Cuando José la ve a ella así, en embarazo, él estaba dedicado a otras cosas. Lógico que él sabía que no iba a estar con ella, que él no iba a estar con ella. Entonces, en ese momento, él es un hombre justo. Y la justicia también consiste en decirle, sabes, yo no he estado contigo, te tengo que repudiar. Y él dice, la repudiaría en secreto. ¿Por qué? Porque si lo hacía en secreto, a ella no le iban a matar. Sin embargo, José, él dice, por justicia no puedo ser el papá de ese niño que usted lleva en su vientre. Pero él también tiene, al igual que la Virgen María, un sueño donde el mismo ángel le revela que ese niño que viene en el vientre de María es el Hijo de Dios. Y por eso entonces él acepta también eso, porque es un hombre justo. Y entonces vemos cómo la Virgen María, desde
decir que sí, empieza a correr ese riesgo. Luego el Señor Jesús nace en donde, en un lugar tan pobre, imagínense, ellos siendo el papá y la mamá de Jesús, ¿qué querían? Pues que Jesús hubiera nacido en un lugar grandioso, era el Hijo de Dios, sin embargo, en ese lugar fue donde Él escogió nacer. Después vemos a José y a María en ese susto de Herodes que quería matar a los niños y ellos huyen a Egipto, se escapan hacia allá para poder evitar que Él muera. Luego retornan a Israel y luego empieza todo este camino del Señor Jesús de seguimiento hasta el que Él muere en la cruz, crucificado. Entonces vemos que el riesgo de la Virgen María empieza desde ese sí en la historia. Y después vemos también las persecuciones. Quizás a ella pues no la mataron, pero era el testigo más cualificado porque ella era la madre de Jesús, es decir, aquella pariente de sangre y también de espíritu del Señor. Entonces vemos que la Virgen María, desde ese momento que dice sí, es el momento de ponerse en riesgo, pero el momento más bonito que ella le dio. Y es importante, comparándolo con el Apocalipsis, cuando dice, y la mujer bajó, iba a dar a luz, y el dragón se puso enfrente de ella, porque quería comer el hijo de la mujer, quería matarlo de una vez. Desde ese momento vemos cómo la maldad trata de oscurecer ese camino de María con el Señor Jesús, para que Él no venga a esta vida. Sin embargo, Dios es Dios, y Él tiene el poder para poder hacer grandes cosas, grandes maravillas, como ella lo cantó. Muchas gracias, Padre Oney, siempre certero en tus comentarios. Queremos saludar, William Quintana es el esposo de Tatiana, una gran colaboradora de la parroquia, de William Quintana, se me olvida el nombre, pero lo conozco, tenemos un montón de gente en común, conocida porque él trabajó en Rancagua, todos los que tengan más de 60 años los conoce él, porque en Rancagua sigue siendo una ciudad pequeña. Quiero saludar a Luisa Pulgar Vargas, a quien quiero muchísimo, hermana de Francesca, si no me equivoco, ¿no es cierto? Una peque, me imagino que estará en Quinta de Tircoco. Grislay Rodríguez, de Venezuela, colaboradora nuestra también, de nuestra parroquia, que dice: buenas tardes, padre, bellísima catequesis. La Inmaculada Concepción es tan desconocido aún. Muchas personas piensan que es solo una advocación más. Les tengo una sorpresa para que la vean. Ustedes saben que la mitad de la iglesia, lo hemos dicho 1000 veces, es la iglesia ortodoxa. El título más antiguo que tenemos, Madre de Dios. En la oración más antigua, Bajo tu amparo. El himno, la canción en honor de la Virgen más antigua, lo escuchamos un pedacito, el Acatistos, ¿se acuerdan? Ese que era ponerse de pie para cantar. Les voy a poner un trocito para que mediten, cierren los ojos, pónganse dentro de un monasterio en la cima de una montaña, no sé, por ahí por Capadocia, y pónganse al lado de los monjes, así cierren los ojos y escuchen cómo suenan los monjes cantándole a la Virgen.
¿Sabe lo que están cantando, Padroney? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigan nuestras oraciones en las necesidades, mas líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ese es el canto, la oración más antigua de la Virgen. ¿Saben de dónde viene? Dice, esta oración todavía es cantada por la Iglesia Ortodoxa hasta el día de hoy. Y fue encontrada, dice, durante unos trabajos en una iglesia oriental, católica romana, dice, en una iglesia católica romana y oriental, es decir, de rito oriental. En 1917 fue vendida a unos ingleses, un papiro, un trozo de papel que enterrado en esta iglesia antigua, que es un papiro de no más de 10 centímetros. Y ahí donde aparecía esta oración. En Inglaterra no hablan griego, menos este griego antiguo que cantan los monjes. Y cuando se dan cuenta que ese papiro era una oración que la seguían cantando durante 1800 años los monjes, y era el Bajo tu amparo. Por eso es tan importante para nosotros esta oración, ¿no? El Bajo tu amparo. Y ahí aparece, dice, que se canta siempre al inicio de la oración de la tarde. Es como para poder decir, vivimos bajo la gracia, bajo la que fue amada por Dios. Y algo importante de lo que está hablando el padre Alejandro es que esa zona donde él habla es una zona desértica, y en los desiertos por lo general se conservan estos materiales, especialmente los papiros, los rollos del Mar Muerto que también se encontraron, este desierto de Osirrinco, creo que llama así, ese desierto donde fue encontrado uno de estos papiros. Y esto se conserva gracias que allá no hay tanta humedad, o si no estos textos hubieran desaparecido. Lo bonito es que ahí vemos entonces el tema de la tradición, un canto que ha sido tradicional, que se ha cantado. Entonces, ¿dónde vienen estos orígenes? ¿Se los inventaron? No. Ahí podemos comprobar a través de la ciencia el carbono 14, que es lo que le ponen a los papiros, para darse cuenta que es algo milenario y que la tradición tiene de cierta manera razón en las cosas que ha guardado. Eso no es algo como inventado. Algo importante, yo creo que también me gustaría a mí hablar de este tema, precisamente el padre Alejandro, es cómo son las fiestas de la Inmaculada Concepción. Nosotros sabemos que es el 8 de diciembre que celebramos este dogma tan importante. En Chile empezamos el mes de María el 8 de noviembre y culminamos el 8 de diciembre, un mes totalmente dedicado a la Santísima Virgen María. Nosotros como orden estamos viviendo lo que se llama un año mariano, un año de gracia, donde dedicamos oración, donde compartimos y miramos la parte de la Virgen María en el Evangelio, el aporte de la Virgen María en la misión, el aporte de la Virgen María en la pastoral, recordando que ella nos lleva a Cristo. Y yo veo, pues, especialmente en otros lugares, el 8 de diciembre es un día muy especial, un día donde la gente se congrega. Y algo muy lindo, por lo general, es que, por ejemplo, en Colombia, donde yo vivo, por lo general los niños, los papás los llevan para que hagan la primera comunión ese día dedicado a la Virgen María. Y también uno puede ver lo que se llama la Noche de las Velitas, del 7 a 8 de diciembre. Casi en todas las casas se apagan las luces de las casas y se prenden velas en honor a la Santísima Virgen María. Y entonces ahí me dices que la fe murió. Para mí no, está muy, muy latente, porque uno ve que en todas partes, la gran mayoría, yo digo que un 90% de la población prende velas en honor a la Santísima Virgen María. Entonces es algo muy lindo no poder ver eso en los pueblos, en las calles, ver cómo calles se toman, la gente toma las calles para poner velas a la Santísima Virgen María. Entonces yo también, quizás, no sé, aquí que nos están viendo, cómo se vive el 7, el 8 de diciembre, en este día de la Inmaculada Concepción, en los diferentes pueblos del mundo, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, desde donde nos están captando en este momento. ¿Cómo se vive? Por lo menos en Colombia, yo sé, y lo digo, hay una gran fe viva, especialmente en este momento, y yo creo que es de las más grandes que yo he visto en torno a la Virgen María, la Inmaculada Concepción, aunque hay fe en diferentes formas en que la Virgen se ha presentado, pero ese día es especial para los colombianos, donde prenden las velas en honor a la Santísima Virgen María. Maravilloso.
Ojalá, mira, nos mandan corazones ahí la gente en la transmisión. eh, cómo se vive esta devoción. Yo te puedo contar, Padre Oney, que hace años atrás el Padre General me encomendó ser covisitador, ¿no? En la visita canónica tú sabes lo que es. Uno va a una delegación y hay que poner las cuentas, desde las cuentas de la luz, del agua, del gas, las platas que se reciben y se comparten, hasta las actividades que se hacen, la conducta de los hermanos, se revisa todo, ¿no? Cada 3 años tenemos visita canónica. Y el padre me invitó a la India a hacer la visita canónica a la delegación de allá. Me quedé fascinado con su cultura, con la forma como viven la fe los cristianos allá y los hindúes y musulmanes, son muy radicales. Ahí no se andan con chicas, ¿no? El que si quiere ser católico cumple, si no se manda a cambiar, así de simple, son muy duros. Y me quedé fascinado con el amor a la Virgen que tienen. Eh, Porque tú sabes que la religiosidad hindú tiene unos 30.000 dioses en todo ese inmenso continente y tantas manifestaciones de religiosidad hindú, pero a María la aman. Y se dice Amma María. Entonces, nosotros tenemos la casa de donde está el St. Mary's School, que es un colegio que es de la orden y atienden los padres de nuestra congregación, y tienen a la entrada una tremenda imagen de la Virgen María rezando, casi me caigo, con esa guirnalda así, ¿no? Con el punto rojo aquí y con la guirnalda que le ponen. Y a 1 kilómetro hay un santuario, una diosa hindú, una diosa muy popular allá. Y fíjate que los peregrinos hindúes, que no son católicos, cuando van al santuario le dejan arroz a la Virgen, le dejan flores a la Virgen. Es una cosa impresionante. María convoca incluso a los que no son católicos. Interesante. Y por eso mismo, yo como soy curioso, les quería mostrar, a ver si sale alguna canción, la Virgen María en India. eh, hay alguna música que es muy particular de ella, pero hay santuarios de Balancani, etcétera, eh, canciones a la Virgen María que son impresionantes. Se las quiero para que las escuchen, así conozcan también alguna cosita de nuestras culturas, porque además que estamos de fiesta también con nuestra congregación en la India. Se acaban de ordenar 2 diáconos de la India, 2 hermanos nuestros en India, que nos tienen muy, muy contentos eso, porque y pronto son 2 más en Nigeria. Entonces sigue creciendo nuestra familia religiosa. Vamos a buscarle si la encontramos. Denme un minuto porque no sé andar en bicicleta y masticar. Creo que aquí la tengo. Mira, aquí tenemos una. Cuesta encontrar porque queda lejos de este país donde ando buscando la. Ya, miren. Miren la voz que tienen, como eso está pegado en típico de la India, que cantan un poquito fino, ¿no? Tienen una música muy rara. Pero miren cómo rezan. No, esto es publicidad. A ver si sale. Ahí está. Esa es lengua tamil. Lengua tamil. Es una canción como de cuna. No es que yo lo sepa. Lo estoy leyendo aquí la traducción. Una especie de canción de cuna donde la Virgen te toma y te hace descansar. Y por eso está como cada canción una mamá que hace dormir a su hijo en brazos. Poquito, ¿no? Y aquí les voy a poner otra para que escuchen un pedacito. Vamos a ir rezando de una manera particular en esta hoy día. Estoy leyendo la traducción
canción dice, oh Jesús, tu amor es grande, ¿cómo poder olvidar? ¿Cómo poder olvidar tu amor? Está cantando en también la lengua de nuestro padre Arulo. Así que no sé si está viendo el programa, le va. Muy bien, ya tenemos dos países. A escuchar una canción de los padres griegos a la Madre de Dios, y como en la India, fíjate, como la veneran, como te digo, también los que no son cristianos, como la Amma María, Amma María. Qué bonito. Padre, te doy la palabra. También le quería agregar en el mundo musulmán, que es aquel donde Alá y Mahoma, ¿no? Que ellos, Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. También uno ha leído dentro de su tradición, ellos tienen también una gran veneración a la Santísima Virgen María. Incluso hay santuarios donde van a pedirle, especialmente las mujeres, a la Virgen María. Cuando están en embarazo, cuando están en problemas, van y le piden para que ella interceda por ellos, ya que ella era la madre del príncipe de la paz, como reconocen al Señor Jesús. Por tanto, la Virgen María dentro de la fe musulmana ocupa un lugar privilegiado. Primero creo que van entre ellos la esposa de Mahoma y la hija, hay una que llama Fátima, ¿no? Esas van de primeras, pero la Virgen María también ocupa ese puesto en ellos. Es increíble cómo la Virgen María de alguna manera traspasa las fronteras. Y si lo ponemos aquí en América, recuerden que los indígenas, ellos se representaban mucho con la Santísima Virgen María, especialmente porque recuerden que los indígenas, dentro de su cosmovisión, dentro de la fe que ellos tenían, ellos también llamaban la Pachamama, la madre de la tierra, ¿no? Y a la y esas diosas, cuando llega la Virgen María, la relacionan con ella. Por eso uno va al santuario de Copacabana. Antes llamaba Copacaguana, porque era una diosa que estaba ahí, en ese lugar, y los españoles llegaron y la cambiaron por la Virgen María, y entonces le empiezan a llamar Copacabana. Ahí nace la imagen de la Virgen María, y ellos siguen viendo en María la madre que ellos siempre quizás la miraban como otra diosa, pero es la Virgen a la cual ellos empiezan a venerar. Entonces vemos que la Virgen María tiene esa atracción maternal de los pueblos, y podemos decir que la Virgen María en América fue la gran evangelizadora, relación que también encontramos especialmente con la Virgen de Guadalupe, la que llaman la mestiza. Recordemos que hay también, en ese lugar donde hubo la aparición de la Virgen María, los pueblos que habitaban ese lugar adoraban también a una diosa. No me acuerdo el nombre de ella en este momento, pero ellos la adoraban porque era aquella que proveía las cosas. Y la Virgen María aparece ahí con ese rostro indígena, porque el rostro de la Virgen María es un rostro indígena, donde empieza también a evangelizar, y por eso dicen el rostro de la mestiza. En Las Lajas, en Colombia, hay un santuario hermoso al lado de un río que tampoco me acuerdo el nombre, pero es un río profundo, un abismo tremendo. Es un río de aguas negras, no porque sea sucio, no, sino que las aguas naturales son oscuras. Y ahí dice la leyenda que se aparece la Virgen María en un momento que vivía una indígena difícil, y dice el niño, un niño que iba con una indígena, dice: mira, la mestiza me llama. La mestiza es la Virgen María. Y ahí entonces en una cueva encuentran una imagen. La laja es una piedra, por eso le dicen Las Lajas, Nuestra Señora de las Lajas. Y en esa piedra está la imagen tallada de la Virgen María. Y entonces ahí empiezan a hacer esa vocación y se construye ese santuario sobre ese abismo. Es algo increíble, y cuando uno va bajando, son varios kilómetros para llegar a donde está la Virgen de las Lajas, uno va encontrando una serie de, llamémoslo así, de memoriales,
donde se va diciendo los milagros que ha tenido la Virgen. Es imposible de contar porque son miles y miles, pero uno ve cómo la Madre de Dios empezó a evangelizar a ese pueblo. ¿Qué había ahí? Ahí había un santuario dedicado, donde se dedicaba un culto a los dioses. Ellos creían en los monos, ¿no? Como los dioses que a ellos los protegían. Y en ese lugar donde apareció la Santísima Virgen María. Entonces vemos que en el pueblo indígena ya estaba el germen de Dios, estaba en su corazón. Eso es lo que llamaban las semillas del verbo, que es lo que decía San Ireneo. Cómo Dios preparaba a los pueblos para el encuentro con Cristo. Y ellos ya tenían una intuición espiritual tremenda, pero la Virgen María, al aparecerse, es aquella que también les lleva al Señor Jesús, es aquella que es evangelizadora. Y los pueblos indígenas por eso se relacionan y toman a la Virgen María como la nueva modelo, la nueva Eva sobre esas dioses antiguas. La diosa que había en México se llamaba Tonacín, o se llama Tonacín. Tonacín. Y esa es la que fue reemplazada por la Nuestra Señora de Guadalupe. Pero te pasaste con tu explicación. Hagamos un resumen. Nos pilló la hora, son las 5 de la tarde, pasadito. Nuestro tema hoy día era la Inmaculada Concepción. Recorrimos la Biblia, vimos al protoevangelio, la antigua Eva, la nueva Eva María, figura de la Iglesia. Nos fuimos al Evangelio para hablar del pecado original, que no es lo que la gente piensa, sino este conflicto con la obediencia y con Dios. Nos fuimos a la cultura y la historia, ¿no es cierto? Como en los ortodoxos creen y aman a la Virgen tanto o más que nosotros, no aceptan el dogma, como un acto de fe del Papa Pío IX, pero sí dicen, no necesitamos un dogma para creer que María es la Inmaculada Concepción. Y ellos la llaman la Toda Santa, y le pusimos una musiquita ortodoxa para que lo recuerden. Después un trocito de la cultura de la India, de esta madre que acuna a sus hijos, ¿no es cierto? Y le canta al oído para descansar. Y ese es nuestro trocito para la oración de hoy día. Y con la oración del Padre Honesto.